La brújula de Arquidima se detiene hoy en Sagunto, la ciudad cuya derrota provocó el estallido de la Segunda Guerra Púnica en el año 219 a.C. Desde entonces, el descabello saguntino ha sido considerado por las fuentes y también por los libros de historia como un episodio clave de la protohistoria mediterránea. Pero, ¿por qué esta ciudad de la Letonia ibérica precipitó la tensión bélica entre cartagineses y romanos? Nuestra invitada de hoy, Carmen Aranegui, visita por segunda vez Arquidima para actualizar las investigaciones acometidas en uno de los subsuelos más complejos del Levante peninsular. Bienvenida, Carmen, por segunda vez. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, Carmen. Sí. La trascendencia histórica de Sagunto es directamente proporcional a la riqueza del subsuelo. Pero si uno contempla Sagunto a vista de pájaro, efectivamente hay varios núcleos o varias zonas arqueológicas susceptibles de proporcionar muchos datos. La zona donde actualmente está la zona del actual castillo dista 5 kilómetros de la línea de costa y precisamente por ahí va mi primera pregunta. Si con el paso de los años y los procesos sedimentarios y el cambio de paisaje, procesos geológicos, se ha producido una alteración considerable y cómo ha evolucionado el poblamiento, sobre todo en el primer milenio antes de Cristo. Sí, verdaderamente la relación del antiguo Sagunto con el mar es un factor crucial para entender su importancia. Sagunto está al borde de un río que se llama el río Palancia. Ese río en la antigüedad se llamaba el río Udiva, en los textos aparece como río Udiva. Y realmente la geomorfología de la zona tiene una circunstancia en esa desembocadura que convierte al litoral saguntino en un litoral apto para que se constituya allí un puerto antiguo. Esto es así por lo siguiente: el río en un momento dado aporta material, ya que el nivel del mar se estabiliza a la baja. Entonces el nivel del mar desciende dentro de los procesos glaciares en la época flandriense y el río deposita, al estar el agua del mar más alta, entonces deposita materiales. Ese depósito va formando, como en todos los ríos, un pequeño delta. No es un gran delta, no es el delta del Ebro, pero un pequeño delta, cuyos extremos del delta, que se llaman restingas, constituyen un borde rocoso. Es un borde de bolos de río, de aporte fluvial, que da lugar a que haya una costa de tipo estable y distinta a la que predomina en el Golfo de Valencia, que es una costa baja y arenosa. Sin embargo, allí hay un litoral que da paso pronto a profundidades comprendidas entre los 2 y los 4 metros de calado en la antigüedad. Entonces, eso es un factor para que las embarcaciones antiguas puedan atracar en ese punto. No solo fondear, sino atracar en ese punto. Y esa característica, sumada a que Sagunto se encuentra en la vía terrestre de la costa y también en una ruta que permite el paso hacia la provincia actual de Teruel, convierte a la ciudad en un estratégico nudo de comunicaciones. Eso es muy importante, eso es algo que determina su importancia y su interés para los que celebran, se enfrentan por el dominio de la península ibérica. Carmen, vamos a ir haciendo un repaso histórico. Realmente reconstruir la huella griega a lo largo de todo lo que es la cornisa mediterránea es uno de los asuntos no solo más debatidos, sino más fascinantes, quizás porque están pendientes de resolución y evidentemente genera un debate encendido entre especialistas. En tu caso, me consta porque lo he leído, consideras que Sagunto no fue una colonia griega, pero tenemos una serie de referencias, no de Sagunto, pero sí del Mediterráneo, donde se citan varias fundaciones griegas, en Hemeroscopeion, supuestamente de Enia, en Alonis, supuestamente de Joyosa, incluso creo que en la Pícola, en Satapola, se ha llegado a decir también que podría haber algún tipo de presencia de contingentes griegos. ¿Cómo resolverías esto en el caso de Sagunto? ¿Qué tipo de presencia griega, no solo a través de los textos, sino a través del registro arqueológico? Sí.
En el caso de Sagunto, las fuentes antiguas no nombran dicha ciudad al describir los itinerarios o las travesías hacia la península ibérica. El primer mito de Sagunto como una fundación griega es el que se construye en la época de la Segunda Guerra Púnica, en la justificación de la ruptura de hostilidades de Roma frente a Cartago, aduciendo que ahí, en esa ciudad, en Sagunto, hay una población antiquísima. Cuando dicen antiquísima es antes de la historia mítica, es un mito, que tiene que ver con los zaquintios, que serían unos míticos fundadores de esta ciudad y por lo tanto griegos. En tanto en cuanto esto lo afirman de este modo, la presencia cartaginesa en Sagunto rompe los acuerdos existentes. Cuando uno va a mirar los múltiples tratados entre Roma y Cartago por la expansión por el Mediterráneo, hacia el Mediterráneo, nunca encuentra el nombre de Sagunto, sino que encuentra que también está, se pacta que no haya presencia en armas de los cartagineses en ciudades fundadas por los griegos. Y entonces se inventa la fundación de esta ciudad. Esta ciudad cambia de nombre. Antes era Arse, así consta en las monedas, y ahora va a pasar a llamarse Sagunto porque hay una consensúa ese mito que ha creado Roma sobre ella. Y es ahí donde el análisis de cuándo aparece Sagunto como fundación griega se realiza, en torno a la justificación de la ruptura de hostilidades, que siempre estuvo bajo sospecha en la historiografía romana, pero que los cronistas romanos tienen que justificar. Añaden, por lo tanto, que hay unos templos dedicados a divinidades clásicas, el templo dedicado a Diana, que es la divinidad, digamos, focea por antonomasia, y un templo dedicado a Afrodita, y uno está en la costa y otro está sobre la montaña. Realmente tampoco la arqueología ha podido confirmar esta existencia de estos templos. Y, por otro lado, es una ciudad que da poquísima, pero contada con los dedos de una mano, epigrafía griega, no la da, sin embargo da mucha epigrafía en ibérico. Es una ciudad en la cual el factor ibérico es predominante y por lo tanto verdaderamente, aunque siempre quedará el texto que indica que fue una ciudad antiquísima, y ahí podemos mencionar a Estrabón, pero hay que señalar las dos cosas. ¿Por qué es antiquísima? Porque antes, digamos, de los tiempos históricos, en las épocas de la guerra de Troya, en las épocas pretéritas, antes de la historia, fueron allí unas personas de Zaquintos que no se conocen como colonizadores de Occidente, para nada, una cosa excepcional. Y por otro lado, ¿apoyado en qué? Pues apoyado en la religión, en datos de templos, que son muy escasos en la franja ibérica, en la cultura ibérica, en las estaciones ibéricas, y que en realidad en Sagunto se han buscado, la arqueología clásica los ha buscado y realmente nunca se han encontrado. O sea que los datos arqueológicos no suscriben el origen griego de Sagunto, ni tampoco lo que se definió como una bípolis, una ciudad ibérica y al lado una ciudad que no era ibérica. Como pasaría en Ampurias, algo parecido, por lo menos se ha propuesto ese muro medianero entre Indica y la Neápolis griega en este caso. No sé si sería extrapolable a Sagunto. Sí. Lo que pasa es que Sagunto tiene esa carga de ese momento crucial en el que Roma por fin vence a Aníbal, ¿no? Y entonces, claro, ese escenario es un escenario muy importante. Y toda la historiografía romana va a hablar de Sagunto, a veces bien y a veces mal, porque también dicen las fuentes a veces que los saguntinos prefirieron las madres comerse a sus hijos por no entregarse a Aníbal. En fin, todos estos tópicos que se repiten cuando una ciudad se describe que haya sufrido un sitio militar fuerte, ¿no?
Carmen, hemos hablado, o has hablado, mejor dicho, en este caso, de la Sagunto, la huella griega en Sagunto, la presunta huella griega en Sagunto. Vamos a hablar ahora de la ibérica, una huella ibérica de la que se conoce más a partir de las fuentes numismáticas que de las propias fuentes arqueológicas, con la ceca de Arse casi como gran faro proporcionador de datos en este caso. ¿Qué podríamos decir sobre los niveles ibéricos de Sagunto, si es que los hay, y qué expectativa de futuro hay de llegar a conocer mejor la Sagunto ibérica? Bueno, pues en las áreas excavadas recientemente en Sagunto se han multiplicado, pero las tradicionales, porque se ha excavado bajo la ciudad, se ha excavado en las cercanías, pero las tradicionales han sido dos. La primera es el castillo de Sagunto, que es una elevación de 178 metros sobre el nivel del mar, muy bien situada, y que es el castillo de extensión mayor de los que hay en España, o lo fue, en fin. Y luego está el puerto de Sagunto, que es el Grau Vell. El Grau Vell ha dado toda la secuencia desde el 500 antes de la era hasta prácticamente el 500-600 después de Cristo, ¿no? Entonces ahí sí que se han podido ver niveles y se han podido ver algunas estructuras. Ahí hay una población continuada que es paralela a la del castillo, siendo que la del castillo tiene ulteriores fases de época alto medieval y hasta la época, digamos, contemporánea, ¿no? Bien, ahí se ha visto que es una ciudad abierta al comercio exterior y que es una ciudad que realmente en un momento dado, sobre todo hacia el siglo IV, establece vínculos con el área masaliota y emporitana. El mejor reflejo de esos vínculos está en las amonedaciones. La serie numismática de la ceca saguntina está muy bien estudiada por Pere Pau Ripollés, colega del departamento de la Universidad de Valencia, y sus colaboradores también. Entonces, ahí se ha podido ver la ceca más antigua de la amonedación ibérica, es decir, con epígrafes en ibérico, y luego se ha podido ver que hay acuñación en plata, que en muchas cecas ibéricas no hay plata, no en todas las cecas ibéricas hay plata, y por otro lado se ha podido ver también a qué módulos y patrones monetales obedece esa acuñación, y es cuando la datación se remonta quizá a finales del siglo IV o principios del siglo III antes de Cristo, época en la que solo las colonias peninsulares están en condiciones de emitir moneda. El hecho de la moneda viene del ámbito masaliota y emporitano y viene acompañado de la escritura. La escritura viene también desde ese ámbito, es mucho más abundante en la parte norte de la costa ibérica que en la parte meridional de la costa ibérica, porque esos flujos vienen desde ese punto. Con lo cual, verdaderamente, gracias a la moneda, hay un apoyo muy claro de una vigencia que también está muy clara en el yacimiento de El Grau Vell, pero que en el castillo de Sagunto, que ha sufrido remociones muy importantes a lo largo de su historia, porque ha sido siempre un castillo reformado y refortificado, pues entonces están, digamos, más opacas, Esos son los datos que podríamos mencionar. Carmen, uno de los episodios que ha quedado inscrito en la memoria colectiva hispánica es, por supuesto, el sitio de Sagunto en el año 219 a.C. y que, como todos sabemos, cambió el rumbo de los acontecimientos en lo que es la antesala de la Segunda Guerra Púnica. Pero desde el punto de vista arqueológico me gustaría que aportaras si ha habido algún tipo de rastreo a partir del cual se pueda reconstruir cómo se llevó a cabo ese sitio, ese asedio que duró 8 meses por parte de Aníbal y que está además perfectamente documentado en Polibio, en Tito Livio, en Estrabón también. Desde el punto de vista arqueológico, ¿cómo podemos hacer reconstrucción de cómo se llevó a cabo este asedio? Sí. Desde el punto de vista arqueológico ha habido algunas aportaciones más o menos recientes, ya están publicadas, pero parece indudable que el ejército cartaginés sitió la ciudad
desde su parte, digamos, occidental, porque es la ladera más accesible. O sea, por esa ladera cabe aceptar que fue por donde la ciudad fue sitiada principalmente. También se ha podido estudiar la muralla de Sagunto y hay dos factores que indican dos o tres etapas de esa muralla. Por un lado, en el siglo IV, que es cuando la ciudad verdaderamente crece de una manera importante, como hemos visto con las monedas, se dota la ciudad en el punto alto de una muralla compleja, una muralla con torres y probablemente con camino de ronda. Esto es lo que dieron de sí las excavaciones que la documentaron en algunos de sus sectores, no en todo su perímetro. Y luego, más recientemente, se hizo otra excavación para habilitar un centro de recepción de los visitantes y entonces se pudo ver algo muy interesante, y es que había una muralla que había sido abatida, derrumbada desde el exterior, con lo cual aparecía, digamos, la Segunda Guerra Púnica, porque los materiales de la excavación daban esa fecha. Una muralla reventada, una muralla a la que se le hace un inmenso boquete, en torno a la cual también se recuperaron algunas proyectiles de balista, ¿no? Que entonces, bueno, estaban ahí y estaban entre los derrumbes de esa muralla, y que era una muralla de casamatas, una muralla importante de casamatas, que además tenía por encima de ese derrumbe, prácticamente en la misma alineación, una reconstrucción que daba una época posterior a la Segunda Guerra Púnica. Es decir, que el sitio tuvo lugar principalmente por la vertiente norte y por el lado occidental del castillo de Sagunto. Parece algo probado, que la ciudad ibérica tenía una muralla en el siglo IV, es seguro que la tenía, está documentado arqueológicamente. Que esa muralla del siglo IV está hecha con las técnicas de época ibérica, está documentado. Que es objeto de un ataque que le produce un boquete, una ruptura, una destrucción hacia la época de la Segunda Guerra Púnica, está documentado, y que con posterioridad tiene una reconstrucción. Todo eso está ahí en el castillo de Sagunto a través de excavaciones documentadas arqueológicamente. Qué interesante, ojalá vayamos recomponiendo todos estos datos para darle pues un poquito de forma, ¿no?, a este episodio tan histórico y tan narrado por las fuentes, por otra parte. Carmen, siempre se ha sostenido, y es cierto, que el gran poder de convocatoria de la península ibérica respecto a los pueblos colonizadores, sobre todo procedentes del Mediterráneo oriental o central, fue pues, su riqueza mineral, ¿no? Pero en el caso de Sagunto tenemos además que uno de los motores económicos que funcionó, incluso que llegó a consolidar una fama en época romana, fue la calidad de sus vinos, casi con una consideración de denominación de origen, ¿no? ¿Qué podrías aportarnos sobre la producción de vino aquí en Sagunto en época protohistórica y romana? Sí, pues verdaderamente la geografía de la riqueza minero-metalúrgica de España tiene una distribución irregular. Las zonas más ricas pues es Huelva, también es Linares, también es Murcia, y ya el resto sí que hay una determinada producción, pero no llega a tener la generosidad de las cuencas principales minero-metalúrgicas. Tito Livio, cuando describe Sagunto, dice que es una ciudad opulentísima, una ciudad opulentísima, y que fue conocida en su opulencia tanto por los frutos de su tierra como por su comercio marítimo. Eso no lo dice de ninguna otra ciudad. Es verdad que Sagunto está privilegiada por las citas de los autores clásicos por el hecho de la Segunda Guerra Púnica, pero en definitiva la verdad es que tiene esa tradición. Esa tradición está indicando lo que decíamos, que es un punto redistribuidor en cuanto que conecta con el comercio de larga distancia, es decir, de altura,
con el comercio naval de altura, no solo de cabotaje, sino que pueden atracar barcos más importantes en Sagunto, y por lo tanto que se convierte en una puerta, en un flujo de entrada y salida de gentes distintas, las gentes que van por el mar, y de productos distintos, los que entran desde el mar o salen desde la tierra. En ese plan tiene una tradición especial la mención de sus vinos, también de su vinagre, que lo conocemos por Tituli Picti sobre ánforas, y incluso por lo que se llama, en palabras de Marcial, los cálices saguntinos, los vasos saguntinos, en tanto en cuanto ese nombre indica vasos para beber vino. Entonces, en un momento determinado, tanta importancia se le daban a estas citas que incluso se creyó que la terra sigillata se fabricaba en Sagunto, y luego se ha desmentido. No hay producción de terra sigillata en Sagunto, pero hay algunas producciones de cerámica de barniz negro que por las tipologías podrían entrar dentro de la categoría de vasos potorios o vasos para beber. Y por otro lado, el vino saguntino sabemos que llega a la ruta que conecta con Narbona, que luego atraviesa el corredor aquitano, que sale al Atlántico, pero al Atlántico en el litoral de la Aquitania o del litoral bordelés, y que luego incluso llega hasta Gran Bretaña. Por lo tanto, hay una cierta distribución de un producto de la tierra que es requerido por el comercio para el avituallamiento fundamentalmente de los ejércitos romanos. De los ejércitos romanos, porque es un vino de una calidad que no es alta, es un vino que se requiere, pues eso, para las raciones que se tenían que distribuir a las legiones, etc. Porque cuando hablamos de los vinos de mesa que se sirven en Roma, hay comentarios también que hablan del vino, como es el caso de Juvenal, que el vino de Sagunto está para cuando todos están borrachos al final de un banquete, jugar a tirárselo a la cara unos a otros. Es decir, que el vino de Sagunto es un vino objeto de comercio, es un vino que debió salir para suministrar las cantidades necesarias para las legiones romanas, que se sabe su distribución porque se conocen los talleres para la época romana, que tiene antecedentes, porque hay unas producciones de ánforas ibéricas que presumiblemente pudieron ser el envase de transporte del primer vino, pero eso no está más que planteado en hipótesis. Ahí están las ánforas, pero no está claro que fuera ese su contenido, y evidentemente lo que da riqueza a la ciudad de Sagunto es su comercio marítimo. Como dice, la riqueza de la tierra no se explotaría para no exportar. Es una tradición que se incrementa las posibilidades por el hecho de tener salida al comercio de larga distancia. Y eso es fundamental para comprender que esta ciudad fue calificada como una ciudad bien provista de recursos. Sus principales recursos es la estrategia de su localización, y que es un nudo de comunicaciones marítimas, terrestres, litorales y hacia el interior. Eso es algo que lo convierte en un punto que va a estar en la mira de los ejércitos, y en las guerras napoleónicas ocurrió exactamente lo mismo, que Sagunto fue un baluarte para Suchet, para la toma de Valencia. ¿Por qué? Porque luego viene la llanura, que tiene otras características. Evidentemente Sagunto es un punto fundamental para entender la protohistoria, además lo avalan las fuentes y lo avala ese registro arqueológico, que seguro que va a seguir proporcionándonos muchos datos en los próximos años. Muchísimas gracias, Carmen, por hacernos partícipes de esta puesta al día de las investigaciones arqueológicas en Sagunto, y ya sabes que Arcudima es tu casa para cuando quieras volver a contarnos algún tipo de publicación, hallazgo, debate, teoría. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Carmen. A vosotros también. Gracias. Muchas gracias a Carmen Aranegui,
Muchas gracias también a Gonzalo Pazos y Mar de los Santos en el control, y a todos vosotros os espero en la próxima entrega de la Cibercuidma. Gracias, hasta pronto.